Muy buenas tardes. Vamos a empezar con lo que es el curso de SPSS. Hoy vamos a ver lo que son transformación de variables. Además vamos a hablar un poco sobre lo que es el aspecto básico de cada variable. Para esto les he dicho que me descarguen lo que es el archivo de base de datos. En este caso vamos a trabajar con el que dice data. Y vamos a ir importando, por favor. A modo de practicar lo que hemos visto en el anterior día. Y para esto, recuerden, vamos a irnos a la pestañita que dice archivo. Vamos a decirle importar datos. En este caso, el archivo data está en formato Excel. Entonces, directamente podemos decirle importar datos, Excel. Y se nos va a abrir lo que es esta pestaña o este asistente. Y nos dice selecciona el archivo. Vamos a seleccionar data y vamos a decirle abrir. En caso de que ustedes tengan un archivo con una extensión diferente, recuerden que pueden buscarla a través de este botón que dice archivos de tipo y les da un montón de opciones, tanto para todos los archivos como para todos los tipos de datos soportados. En este caso estamos escogiendo lo que es data, es un formato Excel y vamos a decirle abrir. Nos va a venir este asistente de importación y nos dice qué hoja de trabajo queremos importar en caso de nosotros tener más de una. Si nosotros quisiésemos un rango, recuerden que el primero dice que en la primera variable, o sea, la primera fila, va a corresponder a los nombres de los datos. Ignorando filas y columnas ocultas y el porcentaje que determina el tipo. Vamos a decirle aceptar y ya tuviéramos importados los datos. Aquí les voy a hacer una pequeña observación y es respecto a lo que es el visor de resultados. Para los que estén trabajando con la versión 28, si mal no recuerdo, el visor de resultados debería ocultar lo que es la sintaxis de muchas de sus interacciones. Pero en el caso de que estén trabajando con anteriores versiones, les debería aparecer lo que es esta sintaxis. Entonces, yo para lo que es sus tareas y el examen, necesito que ustedes no me borren esta sintaxis y trabajen en un solo documento de resultados para yo saber que ustedes han estado trabajando sus archivos. Tomar muy en cuenta ese punto, por favor. Y continuamos. Nosotros aquí ya tenemos importado lo que son las variables. Y vamos a irnos a lo que es la vista de variables. Recuerden que los datos que nosotros vemos normalmente se ven en la vista de datos. Y en la vista de variables están sus propiedades. Entonces, vamos a ir viendo que nosotros tenemos en vista de variables las propiedades de la variable nombre, la variable apellido, la variable sexo, la variable DNI, el estado civil, el sueldo, la fecha de ingreso, el deporte, el número de hijos que tiene, la profesión y sus preferencias de vida. Automáticamente SPSS lo que hace es categorizar cada variable respecto a un tipo. Por ejemplo, la variable tipo cadena corresponde a lo que son valores escritos de forma de que cada valor sea simplemente un texto, pero también SPSS nos dice que hay más de un tipo de variable, como lo son numéricos, lo que son valores de coma, lo que son valores de puntos, la notación científica,
la fecha, el dólar, bueno, el estándar de donde viene el software, que es el dólar, la moneda personalizada y un número restringido con ceros iniciales. Para lo que son los casos de estudio y el avance de este pequeño taller, vamos a tomar solo en cuenta lo que son los numéricos, las cadenas, vamos a ver lo que también son un poco las de tipo fecha, y en este caso hay que aceptar porque los nombres como tal son textos y cada nombre es único independientemente como lo escriba. Por ejemplo, podría ser que el nombre sea Juan Pérez Momani. Ese sería un nombre único. Pero en el caso de que nosotros quisiésemos hacer un análisis con esto, no se podría hacer un análisis como tal. ¿Por qué? Porque cada nombre se escribiría de una manera diferente, puede haber diferencias, y esta variable como tal no es muy útil a la hora de realizar análisis, a menos que quieras realizar análisis curiosos como han podido ver en algunas redes sociales que nos muestran cuáles son los nombres más comunes, los apellidos más comunes que tienen las personas. Entonces, para lo que es este caso, se quedarían como variables de tipo cadena, porque corresponden a un texto cada uno. Luego tuviéramos la variable tipo sexo. El sexo como tal es una palabra, por lo tanto es un texto que sí, debería ser un valor tipo cadena, porque va a referenciar a lo que es un texto diferenciado en lo que es el sexo de masculino y femenino. Pero para los análisis de SPSS hay que hacer la siguiente recodificación, que es que el sexo de masculino corresponde a 1 y femenino corresponde a 2, para hacer un poco más fácil los análisis. Vamos a ir viendo en un momento cómo vamos a hacer eso. Pero antes que nada, vamos a ir estudiando las variables que tenemos en esta base de datos. En la cuarta tuviéramos lo que es el DNI. Corresponde sí a un tipo numérico, porque si ustedes pueden ir a ver en la vista de datos, la gente que ha contestado esta encuesta ha respondido con su DNI. Y el DNI es una variable única que, si mal, si mal, si mal puede identificar a una persona, esta no nos sirve mucho para hacer lo que son análisis estadísticos, dado que cada DNI es único y no se va a repetir. Pueden repetirse los nombres, pueden repetirse los apellidos, pero el DNI va a ser único para cada persona. El estado civil. El estado civil va a corresponder a lo que es una variable de tipo cadena, al igual que las otras, dado que pueden ser solteros, pueden ser casados, pueden ser divorciados, etc. El deporte también corresponde a lo que es una variable de tipo cadena, por el mismo hecho de que, igual que los anteriores, corresponde a lo que es un texto refiriéndose a un deporte. Puede ser fútbol, puede ser básquet, etc. El sueldo va a corresponder a lo que es una variable de tipo numérica, porque a los encuestados se les ha pedido que anoten su sueldo entre un rango, o podría ser que simplemente se les ha dejado libre para que anoten el sueldo que ellos perciben. La fecha de ingreso, como su nombre lo indica, esta variable corresponde a lo que es una variable de tipo fecha. Número de hijos. Esta puede corresponder a lo que es una numérica, o también podría corresponder a una tipo cadena si es que se le pregunta cuántos hijos tiene y se le da un cierto rango de opciones, como puede ser 1, 2 o más de 2. La profesión, al igual que las otras, va a corresponder a una variable de tipo cadena, por la cuestión de que está reflejando lo que es un texto donde se indica qué profesión va a tener. Y en lo que es las preferencias, corresponde, al igual que los otros, a una entidad o texto que refleja qué actividades o preferencias tienen en su estilo de vida. Vamos a ir viendo ciertos aspectos más importantes, como lo son la anchura. La anchura quiere reflejarnos lo que es
el tamaño del texto que va a almacenar cada una de estas variables. Por ejemplo, si yo copiase algo más de 10 dígitos a, una variable que solo tiene de anchura 8, cuando yo pegue esos datos, lo único que voy a hacer es pegar 8 dígitos de los datos que yo tengo. Y no los 10 que yo estoy viendo que necesito para lo que es la variable. Entonces, hay que ir viendo lo que es la anchura de cada uno de estas variables. El número de decimales nos indica cuántos decimales queremos que aparezcan en lo que son nuestros datos. Las etiquetas. Las etiquetas van a reflejar lo que son los nombres originales de las variables. Por ejemplo, DNI va a seguir siendo DNI porque es un nombre corto para una variable. Pero nombre, como tal, es un nombre para una variable no adecuado. El INE, por ejemplo, tiene una forma de llamar a sus variables de acuerdo a lo que son el número de encuestas y el número de preguntas. Puede ser un nombre de variable, encuesta 1, pregunta 2. Es un ejemplo. Y yo en etiqueta yo tengo que poner lo que significa esta variable de la encuesta 1 de la pregunta 2. Puede ser su nombre. Es un ejemplo. SPSS no permite ciertos caracteres especiales. Por ejemplo, en este caso, ustedes han debido ver que yo he intentado poner lo que es el carácter espacio. No me va a dejar poner espacios en nombres de variables. Por lo tanto, si yo quisiese separar un nombre de variable, debería poner lo que es un símbolo, por ejemplo, el barra baja, para separar lo que es el nombre de una variable, si es que yo quisiese. Y me aceptaría. Vamos a poner su etiqueta, que es apellido. Y vamos a ir viendo ciertos caracteres especiales que no nos permite ponerle nombres el SPSS. Tienen que tener mucho cuidado, dado que SPSS no permite estos caracteres especiales por el simple hecho de que dentro de su propio sistema maneja una sintaxis. Y estos caracteres especiales podrían arruinar lo que es la configuración y el análisis que puede realizar SPSS. Entonces vamos trabajando con lo que son los nombres y las etiquetas de las variables. Vamos reduciendo los nombres un poco. Para que no se vea tan mal nuestra base de datos. Perdón. Voy llenando sus etiquetas, porque luego para cuando nosotros saquemos los gráficos nos van a ayudar a visualizar de una mejor manera los datos. Y ya tuviéramos aquí nombres más adecuados, nombres más adecuados para lo que son las variables. Cada variable representa un tipo de información. Cada columna va a representar un tipo de información que nosotros como investigadores podemos necesitar a la hora de realizar los análisis. Y cada fila dentro de lo que es la vista de datos
representa lo que es una persona encuestada o un momento de información. Por ejemplo, este uno podría ser 2010, donde el PIB ha sido 1.5, donde la tasa de crecimiento ha sido 0.5, etc. Eso puede representar lo que es una fila, mientras que el 2011 puede representar otro tipo de datos y cada uno clasificándose en lo que es cada columna para cada tipo de dato. Entonces, vamos a ver algo aquí que también es muy importante, que es el tipo de medida de los datos. Dentro de lo que es SPSS a la hora de importar datos, hay que asignarles lo que es su correcta medida, o sea, a qué cosa se va a referir y qué tipo de dato es. Las medidas corresponden a lo que es cómo se está observando el tipo de variable. En este caso vamos a ver que en SPSS se manejan tres tipos de medidas. Primeramente está la escala, que es ese tipo de medida que refleja todos aquellos datos de orden numérico que sirven para medir, por ejemplo, kilómetros, edades, kilogramos, pueden ser también, lo que son número de hijos, cuando estos están expresados en cifras, y todo aquello que esté expresado en cifras numéricas, que pueden ser números enteros o números decimales, tienen que ser expresados sí o sí con lo que es el tipo de medida de escala. Ahora, el tipo de medida nominal corresponde a aquellos datos que no son numéricos y que representan lo que es un atributo o característica sin ningún orden aparente. Por ejemplo, cualquier nombre puede ir en una lista sin necesariamente tener un orden establecido, así igual que el apellido y el sexo. Por ejemplo, yo puedo poner en primero femenino y luego masculino o masculino y luego femenino. No me afecta en nada que yo les ponga en cierto orden. Y son atributos que nosotros estamos reconociendo de los individuos observados. El estado civil va por el mismo lado. Pueden ser solteros, divorciados, casados y viudos. Y si yo les mezclo, no va a afectar en nada a lo que es los atributos que estamos observando. El deporte, de igual manera, es de tipo nominal y no tiene ningún orden aparente. Los sueldos corresponden a variables numéricas, por lo tanto van a ser de tipo escala. Pero aquí hay una pequeña observación. Si ustedes han puesto sueldos o ven que sus datos son de tipo de 1200 a 3200, por ejemplo, ese rango de sueldos, ahí ya se convierte en lo que es una cuestión de una variable, no de escala, sino ordinal, porque cada rango va a tener un orden que va a empezar, por ejemplo, desde 0 hasta los 2200 bolivianos, desde los 2201 hasta los 3400, y eso sí, ese tipo de configuración de escalas sí va a ser una variable ordinal y ya no una escala, porque va a representar lo que es un atributo y ya no lo que es un dato numérico. La fecha de ingreso es también escala. ¿Por qué? Porque las fechas son tratadas como lo que son un número y estas van a ir almacenadas como una medida tipo escala.
el número de hijos, hay que revisar que cuando las personas han llenado números de hijos, solo se han referido a un número en concreto y no se les ha dado lo que es un rango para llenar. En este caso, número de hijos sí sería una variable escala. Profesiones, al igual que hemos visto, son atributos que no tienen ningún orden aparente, por lo tanto van a ser variables de tipo de medida nominal. Y en torno a las preferencias, del mismo modo que los anteriores, son atributos que no tienen ningún orden aparente, por lo tanto, van a ser catalogadas como una medida de tipo nominal, porque una preferencia sobre otra no va a tener ningún sentido ni tiene ningún orden establecido. Hasta aquí, ¿se ha entendido? Estos 4 aspectos de lo que es la vista de variables son muy importantes a la hora de importar nuestros datos para luego ir trabajándolos en lo que son los análisis estadísticos que vayamos viendo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o consulta? Licenciado, buenas tardes. ¿Podría volver a repetir cuáles serán las variables ordinales, por favor? Disculpe, ¿me puede repetir su pregunta? Sí, le decía si podría repetir por cuáles serán las variables ordinales. Ok. Las variables ordinales, aquí me voy a crear una... vamos a ver. Aquí me voy a crear una variable ordinal, que va a ser esta. Las variables ordinales son variables que son atributos, pero tienen un orden aparente. Por ejemplo, las profesiones o el nivel educativo de una persona está ligada mucho a lo que es un orden, porque primero, en este caso, tenemos que ir al kinder. Variables numérico. Quiero que sea texto. Si no, me va a dejar poner lo que quiero escribir. Se cambió. Ok. Primero nosotros vamos a lo que es el kinder, ¿no? Algunos van a guardería, pero eso sería más atrás que kinder. Luego vas a primaria. Luego vas a secundaria. Si se preguntan por qué no me está dejando terminar de escribir secundarias, porque recuerden que en automático las variables tienen solo 8 de altura. 8 de anchura, perdón. Y si yo quiero escribir algo más largo, necesito sí o sí que aumentar la anchura de lo que es el texto. O la variable, perdón. Secundaria. Luego vas a lo que es bachiller. Entonces, el nivel educativo es una escala, ¿no? Donde tú primero vas a kinder, primaria, secundaria, bachiller. Luego puedes hacer lo que es un técnico medio. Luego están las licenciaturas. Luego estarían lo que es las maestrías. Y vamos a poner como último los doctorados. Entonces, las variables de tipo ordinal tienen un orden preestablecido. Que, por ejemplo, estaríamos preguntando a una persona qué tipo de nivel educativo tiene. Entonces nos puede decir que al final de su vida
o bueno, en ese instante está en un nivel educativo de licenciatura, o en un nivel académico de licenciatura. Entonces, este tipo de variables tienen un orden, mientras que el otro tipo de variables, como lo son las profesiones, un economista no está por encima que un contador, ¿no? O un administrador no está por encima de un contador o de un economista. Mientras que aquí en las variables ordinales, un técnico medio sí es superior a lo que es un bachiller, pero es inferior a lo que es un nivel de licenciatura. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Siempre que ustedes puedan clasificar en un orden, significa que esa variable es de tipo ordinal. Por ejemplo, hace rato también les estoy diciendo que si ustedes hacían lo que es un rango de sueldos, por ejemplo, de 2.000 a 2.000 a 3.200, digamos, y el siguiente rango necesariamente tuviera que ser 3.201 hasta 4.000, y de 4.001 hasta 5.000. Entonces, aquí también este tipo de variables también sería ordinal. ¿Por qué? El 3.201 va a ser superior a lo que es 2.000 a 300, a 3.200, pero va a ser inferior a lo que es 4.001 a 5.000 de sueldo. Ok. Luego tendríamos lo que son los valores. Los valores nos permiten asignarle, como su nombre lo indica, un valor a lo que es cada tipo de dato que se pueda obtener. Esto quiere decir que si nosotros tuviésemos un valor 1 en nuestra pregunta de, nuestra pregunta de encuestas, un valor 1, este puede significar otra cosa. En este caso, podríamos decir que 1 significa, hipotéticamente, si tuviéramos una pregunta de ¿en qué zona vive? 1 podría ser la zona norte. Y podríamos añadir ese valor. Que cuando que cuando el programa vea 1, directamente reconozca la etiqueta de zona norte. Y ya no nos entregue el simple dato de que 1 vale 25, digamos. Directamente en el programa nos va a aparecer que en la zona norte hay 25. ¿25 qué? Ya iremos viéndolo, cómo vamos a ver los datos en lo que son tablas. Pero entonces, los valores nos van a ayudar para establecer ciertas condiciones donde un número va a valer o va a significar otra cosa. Un número va a significar lo que es una cualidad, podría ser sexo, en este caso 1 va a significar masculino. Masculina. Masculino. Y 2 podría significar lo que es femenino. En SPSS se trabaja mayormente con lo que son los datos de tipo numérico para lo que es para lo que es el análisis más rápido y más exacto de lo que es, pueden ser tablas cruzadas, pueden ser análisis de covarianza, análisis múltiple, imputaciones múltiples, para que SPSS pueda procesar de manera más rápida y eficiente nuestros datos. Y ahora vamos a ver cómo transformar estos datos que nosotros tenemos aquí a lo que es
a lo que es numérico, estos datos de tipo cadena que están viendo que se señala con una letrita A, vamos a verlo, vamos a ver cómo estos se pueden transformar a lo que es la misma medida de dato, pero que cada uno de estos valores va a significar un número y vamos a poder ahí añadirle una etiqueta para reconocerlo fácilmente. Vamos a empezar con uno de los métodos más fáciles, que es, vamos a estas pestañitas. Vamos a ver que nosotros aquí tenemos la pestaña de datos, la pestaña transformar, analizar, gráficos, ver, editar y todas estas, pero como yo le estoy diciendo, vamos a transformar estos datos. Nosotros podemos escoger que recodificar en las mismas variables, esto es decir, que vamos a reemplazar nuestros datos ahí mismo. Podemos recodificar en distintas variables y vamos a ver lo que es la recodificación automática, que esto es mucho más práctico a la hora de hacer análisis, dado que nos va a ahorrar un montón de tiempo. Entonces vamos a ir viendo. Recodificación en las mismas variables. Vamos a hacerle clic y nos va a decir recodificar en las mismas variables que. Nos va a pedir la variable que nosotros queremos recodificar. Vamos a ir primero por la más fácil y la que es más común hacer esto. Sexo. Vamos a decirle valores antiguos y nuevos. Y vamos a decirle que tenemos lo que son las respuestas de M, que significa masculino, y F, que significa femenino, ¿no? Vamos a decirle que M ahora valga 1. Vamos a añadirlo. M ahora va a valer 1, recuerden eso. F ahora va a valer 2. Entonces vamos a decirle continuar. Vamos a decirle aceptar. Y nosotros ya tuviésemos aquí, en lo que es la variable sexo, fíjense, ya ha sido recodificado lo que es en donde estaban las M's, me va a dar ahora unos, y en donde estaban las F's me va a dar 2. Por lo tanto, yo voy a poder ir a vista de variables y decirle que el sexo ya no es una variable de tipo cadena, sino es una variable de tipo numérico. Y ahora solo me faltaría hacer lo que es asignarle sus etiquetas a sus valores. Aprieto, recuerden, para sacar este cuadro de diálogo, van al donde está su variable. Aquí les va a aparecer en valores 3 puntitos. Y solamente hagan clic en esos 3 puntos. Vamos a decirle ahora que el valor 1 significa masculino. Y el valor 2 significa femenino. Vamos a decirle aceptar. Y ahora nos vamos a ir a vista de datos. Fíjense aquí. La variable sexo tiene entre sus estándares lo que es el masculino y el femenino. Y con este botoncito de aquí se cambian lo que son las etiquetas de valor. Este botoncito donde dice 1 y A es el botón de cambio de etiqueta. Esto quiere decir que cada vez que yo apriete me va a aparecer la etiqueta y si yo lo vuelvo a aparecer me va a aparecer el valor. En bases de datos extremadamente grandes, esto va a ayudar a lo que es un análisis más rápido y más eficiente de nuestros datos. Ahora vamos a ver una segunda forma, pero antes que nada, a ver, ¿hasta aquí se ha entendido esta forma de transformar este tipo de datos? ¿O tienen alguna duda, consulta? Tengo una consultita. Claro, ¿cuál es?
En la lista de variables, si se puede ir ahí, por favor. Ahí hemos cambiado, ¿no? Sexo. eh, hemos cambiado sexo. El tipo hemos puesto numérico, ¿verdad? Sí, En la medida, ya no hay que cambiarla, se queda en nominal nomás. no. La medida sigue siendo sexo sigue significando lo que es un dato y estamos buscando atributos, ¿no? Ya. Se mantiene entonces. Se mantiene. Ok, Lo único que cambiaría sería el tipo. gracias. A ver, si ustedes cambian el tipo antes de hacer la recodificación de sus datos, por ejemplo, voy a poner al estado civil tipo numérico. Nos vamos a ir a lo que es el estado civil ahora. Fíjense que automáticamente SPSS me va a rechazar todos los valores que yo tengo en estado civil porque todos eran texto, eran datos de tipo texto. Por tanto, primero hay que hacer la recodificación y luego hay que cambiar el tipo. A ver, vayan intentando la variable sexo, ustedes, o si quieren lo rehago. Y si tienen alguna duda o alguna complicación, me avisan y podemos ir solucionándolos junto conmigo. ¿Les parece? Les voy a dar 5 minutos, como siempre, para que ustedes vayan haciéndolo. Ok, ¿les ha salido? ¿Han podido realizar lo que es esta transformación? ¿Han podido realizarlo? Disculpen. ¿O quieren que lo Sí, vuelva a se hacer? puede realizar. Entonces vamos a ir viendo lo que es la transformación en distintas variables. Esto quiere decir que yo, en base a una variable o en base a una columna, como ustedes quieran verlo, voy a transformarlo en otra variable, o sea, en una columna diferente. Para esto, me voy a inventar que donde está la variable de tipo sueldo, que aquí se cambió a ordinal, que realmente es escala, vamos a transformarlo a una variable ordinal de rangos. Entonces nos vamos a ir a transformar, recodificar en distintas variables. Voy a escoger lo que es la variable sueldo. Voy a pedir un nombre, la etiqueta, sueldo en rangos, vamos a decir aquí. Vamos a decirle valores antiguos y nuevos. Y fíjense aquí. Yo puedo decirle que de cierto rango hasta cierto rango me va a convertir en un valor nuevo. Por ejemplo, puede ser desde 0 hasta 1000 es un sueldo bajo. Un sueldo bajo que yo voy a poder nominar con lo que es un valor 1. Un rango de lo que es, por ejemplo, 1001 hasta lo que es 2000, puedo nombrarlo como un valor 2, que puede significar lo que es un sueldo medio, y así sucesivamente, desde 2001 hasta 3000, perdón, desde 2001 hasta 3000, puedo hacer otro rango que signifique, en este caso, 3. O sea, voy a ir dándole cierto orden y voy a ir agrupando lo que son los sueldos.
para ver, digamos, cuántas personas tienen un sueldo pobre, un sueldo medio, un sueldo alto. Por ejemplo, si yo pusiese lo que es el rango lowest, esto quiere significar que yo voy a darle, por ejemplo, si yo le diese un rango de 1000, o sea, todos los valores por debajo de 1000 se van a convertir en lo que yo diga. Dice rango por debajo del valor 1000. Y cuando yo de lo que es un rango de valor por encima, o sea, por encima de 3000 puedo darle, por encima de 3000, puedo decirle que este sea un valor 4. Y si yo en caso tuviese lo que es otro tipo de datos, le puedo decir todos los demás valores que me lo convierta a lo que es 0. O sea que si aquí ha habido una persona graciosa que me ha escrito un texto o simplemente lo ha dejado en blanco, me lo va a decir que esto va a valer 0. Entonces yo puedo poner continuar y puedo poner aceptar. Y me ha generado lo que es una nueva variable. Podemos revisarlo en lo que es la vista de variables. Tengo aquí, dice SUE, que significa sueldo por rangos, que es de tipo numérico, y lo único que nos faltaría aquí sería que, como yo les he dicho, esto tiene cierto orden. Por lo tanto, va a ser una variable de tipo ordinal. Y hay que ponerle sus valores. El 1 dijimos claramente que va a ser un sueldo bajo, o un sueldo pobre, como quieran verlo, de 0 a 1000. El 2 va a ser un sueldo medio. El 3 va a ser lo que es un sueldo encima del promedio. El 4 va a ser un sueldo alto. Y vamos a poner aceptar. En esta parte de valores, donde dice perdidos, nosotros podemos asignar lo que es un valor a datos que nosotros hemos considerado perdidos. Por ejemplo, yo he dicho que el 0 iba a ser un valor perdido. Por lo tanto, cada vez que SPSS vea un 0, me va a decir este valor no sirve o no se considera para el análisis. Vamos a poner aceptar. Y ya tuviéramos lo que es la variable ordinal de sueldos ya transformada. Por favor, vayan intentándolo y si tienen alguna complicación me avisan. Vamos a ir solucionando o repitiendo en este caso cómo se hace este tipo de transformación, que en este caso es por rangos. Es muy similar a lo que es sexo, pero utilizando otra herramienta. Por favor, vayan haciéndole. Les voy a dar otros 5 minutos y si tienen alguna complicación me pueden decir y yo repito o les ayudo a solucionar su problema. Ok, ¿cómo les ha ido? ¿Cuántos han podido realizarlo? Pueden levantar su mano y así ver cuántos me están siguiendo. Ya van 2, 3 personas, 4. Ok, existen maneras más complicadas de transformar los datos. Tanto puede ser mediante la sintaxis. Por ejemplo, la sintaxis simplemente se va a corresponder a
Hay maneras más complicadas de hacer esto, que, por ejemplo, la sintaxis funciona con los comandos que tiene SPSS. Nos permite transformar estas variables que a través de comandos cuando son procesos muy, muy repetitivos. Y en ese caso sí nos convendría utilizar lo que es el lenguaje de programación en sí de SPSS, donde primero vamos a poner, a ver, uno fácil, la variable, por ejemplo, profesión, y entre paréntesis hay que escribir entre comillas la palabra o aquello que nosotros queramos transformar, que en este caso va a ser economista, y le vamos a decir que esto sea igual a 1. Podemos escribir otro tipo de transformación que nosotros queramos, por ejemplo, entre otros paréntesis, voy a volver a abrir comillas, y adentro de las comillas voy a decir que el contador ahora sea igual al valor de 2, y por último que el administrador me sea igual a 3. Puedo transformarlo ahí mismo, en esta propia variable, porque si ustedes se dan cuenta, ¿dónde está? Si es que no la han cerrado todavía, en esta hojita de resultados les aparece lo que ustedes hacen. Primeramente, lo que hemos importado los datos es toda esta parte de aquí. Ya lo que hemos importado los datos, ¿no? Y esto es el lenguaje de SPSS. Y es su sintaxis, tal cual. Dice abrir los datos, el tipo de Excel, dónde está ubicado, etc. Y lo que acabamos de hacer nosotros es recode. Esto quiere decir que dice, recodifícame la variable sexo, donde m va a ser igual a lo que es 1, y donde f va a ser igual a 2. Ya si nosotros queremos recodificar en otra variable, nos va a decir into, y vamos a nombrar una nueva variable, por ejemplo, carreras, puede ser. Carrer. Y para cerrar lo que es un comando, vamos a tener que apretar sí o sí punto. En este caso, estoy viendo aquí claramente que no son comillas, sino es el punto o el apóstrofe. Así que antes que esto me marque error, vamos a ir arreglándolo. El puntito de arriba está ubicado sus teclados, donde está el signo de interrogación. Lo que ustedes tienen que transformar, o aquello que desean transformar en valores, tiene que estar entre este punto, o este apóstrofe, como quieren llamarlo. Y si yo aprieto Enter, me debería ejecutar lo que es esta transformación a estas variables. Voy a seleccionar todo y con este play voy a ejecutarlo. Y dice que ha transformado estas variables en lo que es la nueva variable carrer. Pero aquí tengo un pequeño problema y es que no me lo está tomando como valores. Así que vamos a arreglarlo. Seguramente es por este pequeño detalle.
no poner apóstrofes a todos los datos que estoy transformando y a los que quiero transformar. Y ahora sí. Dice que no se puede. Aquí. Disculpa, a ver, ¿qué estoy fallando en esta sintaxis? Corrigiendo. Disculpa, no sé por qué me la está transformando en una variable. Texto color dice. Porque es prácticamente la misma sintaxis que está utilizando el SPSS. Ahora. Prácticamente la sintaxis corresponde a el lenguaje en sí programado y se puede copiar de lo que es esta propia ventana de resultados, pero ahorita no sé por qué no me está ejecutando como tal. Y ahorita les voy a mostrar una manera más fácil de hacer esta operación. Que nos va a ahorrar demasiado tiempo. A la hora de hacer esto. Ahora voy a seleccionar todo y voy a ejecutar. Oh, ahora sí ha funcionado. Me estoy preguntando por qué no ha funcionado con la variable. Pero bueno. He recodificado en la propia variable, porque no me estaba queriendo ejecutar lo que es en una diferente variable, a pesar que ahora sí parece que incluso lo ha hecho. Y vamos a poderle cambiar lo que es la profesión al tipo numérico.
Y para evitarse más líos como el que yo acabo de mostrar, intentando recodificar con estos comandos, pueden hacerlo de una forma más sencilla, simplemente con lo que es la pestaña transformar, recodificación automática. Ustedes aquí pueden escoger las diferentes variables que tengan y pueden recodificar automáticamente esas variables. Por ejemplo, el deporte. Seleccionamos y vamos a decirle una nueva variable. Dep. Vamos a añadir este nombre nuevo. Y vamos a ver que existe la opción de recodificar inicio desde lo que es el valor interior o el valor superior. O sea, desde el principio o desde abajo. Podemos utilizar lo que es un mismo esquema, o sea, cuando tenemos el mismo tipo de variable, podemos recodificar con un solo tipo. Y podemos tratar los valores de la cadena en blanco como perdidos. O sea, cuando hay valores en blanco, se pueden calificar como perdidos. Vamos a apretar aceptar. Y fíjense que automáticamente aquí les dice lo que es la variable de deporte ha sido recodificada a lo que es la variable depo, o sea, entre paréntesis la etiqueta deporte. Y nos dice que los valores han sido cambiados. El antiguo valor 1 ha sido cambiado por el nuevo valor. Bueno, el antiguo valor básquet ha sido cambiado por el nuevo valor 1, que significa básquet. El antiguo valor fútbol ha sido cambiado por lo que es el nuevo valor 2 y su etiqueta será fútbol. Fíjense aquí qué pasa cuando hay gente que escribe diferente, como fútbol y fútbol, que simplemente está diferenciado por un acento. Lo va a tomar como valores muy diferentes y va a decir que el nuevo valor de fútbol sin acento es 3 y su etiqueta va a ser fútbol sin acento. Y lo mismo pasa con natación. Entonces, para estos casos, vamos a administrar esto. Estaría recodificado automáticamente lo que es esta variable. Y si nosotros quisiésemos reparar este error que tenemos a la hora de recodificar porque se han equivocado en escribir, podemos utilizar esa herramienta de hace ratos, la de transformar, y podemos decirle recodificar en las mismas variables. Vamos a buscar lo que es esta variable de depo. Y podemos decirle cuáles son los valores que han errado. Donde 2 y 3 son lo mismo. Por ejemplo, podemos decir que el valor 3 ahora va a ser el valor 2. Y el valor 5 va a ser el valor 4. Vamos a continuar y vamos a aceptar. Y ya tuviéramos aquí ya recodificado los valores correctos e incluso los deportes con un solo tipo de escritura. Fútbol con acento y natación con acento. ¿Hasta aquí alguna duda o consulta? Esto de la sintaxis puede variar, y puede variar mucho. Han visto que lo he escrito incluso bien hace rato y me seguía fallando, lo cual es raro. Voy a revisar en qué me estoy equivocando. Pero hay opciones que SPSS nos propone que son mucho más fáciles. Por ejemplo, en este caso, la recodificación automática, donde si uno quisiese puede agarrar todas las variables que quiera recodificar, siempre y cuando no tengan un orden, para ser recodificadas automáticamente. ¿Hasta aquí alguna duda o consulta antes de acabar la clase? Si no hay ninguna duda o consulta, hasta aquí sería la clase. Tengan muy buenas tardes.
Hasta el día de mañana.